Ethernet es probablemente el estándar más popular para las redes de área local. De acuerdo con los grupos IDC, a fines de 1996, más del 80% de las redes instaladas en el mundo eran Ethernet. Esto representaba unos 120 millones de PCs interconectados. El 20% restante utilizaban otros sistemas como Token Ring, FTDI y otros. En una configuración Ethernet, los equipos están conectados mediante cable coaxial o par trenzado y compiten por el acceso a una red utilizando un modelo denominado CSMA-DC. Inicialmente podían manejar información de 10 a 10 MB, aunque actualmente se han desarrollado estándares mucho más veloces. Fue desarrollado inicialmente en 1973 por el Dr. Robert M. Metcalfe en Park de la compañía Xerox con un sistema de red denominado Ethernet experimental. El objetivo era conseguir un medio de comunicación entre computadoras a medio camino entre lentas de redes telefónicas y a larga distancia que ya existían y las altas velocidades que se instalaban en las salas de computadores para unir entre sí los distintos elementos. Estos primeros trabajos del PARC contribuyeron sustancialmente a la definición de la norma IEEE 802.3. Se define el método de acceso CSMA-DC y en 1980 se propuso un estándar de Internet a 10 MB por segundo, cuya especificación fue publicada conjuntamente por Digital Equipment Corporation, Intel y la propia Xerox. Por esta razón las primeras Ethernet eran denominadas DX. También podían ser llamados libro azul, por el color de la primera edición de los primeros productos que comenzaron a comercializarse en el año 1981. A partir de 1982, Ethernet fue gradualmente adoptada por la mayoría de los organismos de estandarización: SMA, IEEE, NICS, ANSI e ISO. Después entonces, Ethernet se ha convertido en la tecnología LAN más popular. Existen millones y millones de conexiones en el mundo, aunque comenzó a utilizarse también en ambientes de ingeniería y en la fabricación. Se expandió rápidamente a los mercados comerciales y gubernamentales. La segunda generación de Ethernet que se usa actualmente es Ethernet 2, aunque se nombra así raramente. Otros organismos que tienen gran influencia en el establecimiento de las normas para la industria de redes y comunicaciones son EIA y TIA. Estas dos asociaciones editan normas de forma conjunta que se conocen como las normas TIA y EIA. Son la mayor influencia en el diseño de instalación de redes. Tecnología Ethernet. Los estándares Ethernet no necesitan especificar todos los aspectos y funciones necesarios en un sistema operativo de red NOS. Como ocurre con otros estándares de red, la especificación Ethernet se refiere solamente a las dos primeras capas del modelo OSI. Estas son la capa física, el cableado y las interfaces físicas, y la del enlace que proporciona direccionamiento local, detección de errores y controla el acceso a la capa física. Una vez conocidas estas especificaciones, el fabricante del adaptador está en condiciones de que sus productos se integren en una red sin problema. También es de su incumbencia proporcionar los controladores driver de bajo nivel adecuados para cada sistema operativo que debe utilizar el adaptador. La capa física. Los elementos que constituyen la capa física de Ethernet son de dos tipos, activos y pasivos. Los primeros generan o modifican señales, los segundos simplemente la transmiten. Son los siguientes: pasivos, cables, conectores y paneles. En los activos tenemos transistores, repetidores y repetidores multipuertos hooks. Su arquitectura. Estructura lógica. La arquitectura Ethernet puede definirse como una red de conmutación de paquetes de acceso múltiple y difusión amplia, que utiliza un medio pasivo y sin ningún control central. Proporciona detección de errores, pero no corrección. El acceso al medio de transmisión está gobernado desde las propias estaciones mediante un esquema de arbitraje estadístico. Los paquetes de datos transmitidos alcanzarán a todas las estaciones
siendo cada estación responsable de conocer la dirección contenida en cada paquete y aceptar los que sean dirigidos a ella. Ethernet realiza varias funciones que incluye empaquetado y desempaquetado de los de datagramas, manejo del enlace y codificación y decodificación de datos, y acceso al canal. El manejador de enlace es responsable de vigilar el mecanismo de colisiones, escuchando hasta que el medio de transmisión está libre antes de iniciar una transmisión. Solo un usuario utiliza la transmisión de cada vez, banda base. El manejo de colisiones se realiza deteniendo la transmisión y esperando un cierto tiempo antes de intentarlo de nuevo. Existe un mecanismo por el que se envían paquetes a intervalos no estándar, lo que evita que otras estaciones puedan comunicar. Es lo que se denomina captura del canal. Datagramas Ethernet. El formato de los paquetes PDU, Protocol Data Unix, un datagrama Ethernet incluye un preámbulo, campos de dirección de origen y de destino, tipo de campo, campo de datos y chequeo de integridad FCS. El preámbulo, una serie de 8 octetos que preceden el datagrama en la capa física. Tiene por finalidad permitir que las estaciones receptoras sincronicen sus relojes con el mensaje entrante a fin que puedan leerlo sin errores. El último de estos bytes se denomina delimitador de comienzo de marco SFD. Las direcciones de destino y de origen son direcciones físicas en el sentido de que se refieren a dispositivos físicos, adaptadores de red, conocidos generalmente como NIT. Estas direcciones se refieren al NIT que recibirá el datagrama y al NIT remitente. La dirección de destino es conocida también como dirección de recipiente. Indicar a este respecto que cada NIT tiene un número de identificación de 6 bytes que es único en el mundo y que no se repite. El denominado MAT, esta dirección está contenida en el hardware de la tarjeta o adaptador de red y no puede ser alterado. El código de tipo es un número de 16 bytes que se utiliza para identificar el tipo de protocolo de alto nivel que está siendo utilizado en la red Ethernet. Señala por lo tanto el tipo de datos que está siendo transportado en el campo de datos de paquete. El campo de datos del datagrama puede venir entre un mínimo de 46 y un máximo de 1500 bytes, así que la longitud máxima de un paquete Ethernet es de 1518 bytes y 64 la mínima. El campo de chequeo de integridad FCS es un valor de 32 bytes que contiene checksum del marco. El remitente realiza un control CRC de los datos e incluye este valor en este campo. El receptor realiza a su vez el mismo cálculo con los datos recibidos y los compara con el valor del campo FCS del datagrama recibido. Si existe discordancia, se solicita el reenvío del paquete erróneo. Mecanismo de colisiones. El protocolo CSMA-CD utilizado en Ethernet se basa en que cuando un equipo DTE conectado a una LAN desea transmitir, se mantiene a la escucha hasta que ningún equipo está transmitiendo. Es la parte CS del protocolo. Una vez que la red está en silencio, el equipo envía el primer paquete de información. A partir de este momento entra en juego la parte CD, que se encarga de verificar que los paquetes han llegado a su destino sin colisionar con los que pudieran haber sido enviados por otras estaciones por error. En caso de colisión, los DTE la detectan y suspenden la transmisión. Cada DTE espera un cierto lapso pseudo aleatorio antes de reiniciar su transmisión. Cada segmento de una red Ethernet constituye lo que se denomina dominio de tiempo de colisiones o dominio de colisiones Ethernet. Se supone que cada bit permanece en el dominio un tiempo máximo de 25.6 μ, algo más de 25 millonésimas de segundo, lo que significa que en este tiempo debe haber llegado al final del segmento. Si en este tiempo la señal no ha salido del segmento, puede ocurrir que una segunda estación en la parte del segmento aún no alcanzado por la señal pueda comenzar a transmitir, puesto que su detección de portadora indica que la línea está libre, dado que la primera señal aún no ha alcanzado a la segunda estación. En este caso ocurre un acceso múltiple MA y la colisión de ambos datagramas es inevitable.
Los síntomas de una colisión dependen del medio de transmisión utilizado. En el caso del cable coaxial, la señal del cable, que normalmente está constituida por ceros y unos nítidos, contiene estados intermedios. La interferencia produce en algunos puntos un debilitamiento de la señal, cuya amplitud se cancela, mientras que en otros se produce un reforzamiento duplicándose su amplitud al doble del máximo permitido. Esta condición de sobretensión es detectada por los nodos. En cambio, cuando se utiliza cable de par trenzado, el síntoma es que existe señal en que par ETX, mientras que simultáneamente se recibe también señal por el par RX. Estos estados en que la calidad de la señal no es adecuada son detectados como errores SQE y el dispositivo emisor envía un mensaje de error. Después de este mensaje, los dos DTE esperan un tiempo, que raramente es el mismo, antes de reiniciar la transmisión. En la operación de una red Ethernet se considera normal una cierta tasa de colisiones, aunque debe mantenerse lo más baja posible. En este sentido, una red normal debe tener menos de 1% de colisiones en total de paquete transmitido, preferiblemente por debajo del 0.5%. Para realizar este tipo de comprobaciones es necesario contar con analizadores adecuados.